Te presentamos Sentencias Colombianas a tu oído, un espacio inclusivo que cambiará tu manera de enterarte sobre las sentencias que están siendo emanadas por el máximo Tribunal de Justicia Ordinaria Colombiana en materia penal, pasando de un documento escrito a una escucha activa que puedes hacer mientras vayas ya sea de camino al trabajo, haciendo deporte, paseando a tu mascota o realizando la actividad que tú prefieras. La sentencia que hoy presentamos es la sentencia SEP 0011 de fecha 2 de febrero del 2024. El radicado es el 50618 y es una sentencia emanada por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. El magistrado ponente es el doctor Ariel Augusto Torres Rojas. Recordemos que en el capítulo anterior habíamos definido que la sentencia, dada su extensión e importancia porque se trataba de delitos de corrupción, iba a ser dividida en 3 capítulos. Entonces continuamos en esta parte desde la página 85 en el numeral 4.8 con respecto al delito del contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, que no terminamos en la parte segunda dada su extensión. Proseguiendo, lo que se vislumbra es que el convenio interadministrativo de interés público lo empleó la administración del entonces exgobernador subrepticiamente para que terceros proveyeran el material bibliográfico a bajo costo y con ello se les favoreciera con la apropiación de los recursos públicos que supuestamente habían sido destinados al servicio de la comunidad en 10 municipios del departamento. Con lo cual se reitera, solo podría lograrlo acudiendo al convenio de interés público previsto en el artículo 355 constitucional y a una fundación que sirvió de puente para suscribir un contrato de suministro simulado, con el cual fueron adquiridos los textos escolares en un proceso nada transparente a la luz de las normas que regulan la contratación estatal, siendo que la gobernación podría conseguirlos directamente a través de una compraventa con algunas distribuidoras o proveedores de libros del sector. Lo cierto es que la infracción de los requisitos legales sustanciales a los que se ha hecho alusión en la suscripción del Convenio de Interés Público 0110 de enero del 2010 tipifica objetivamente el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales que se encuentra previsto en el artículo 410 del Código Penal, por cuanto se tramitó y el acusado lo celebró sin verificar el cumplimiento de las exigencias señaladas. Por lo que eludir la modalidad de licitación pública para llevar a cabo un verdadero proceso de selección objetiva, la ausencia de estudios previos serios y completos y la falta de idoneidad de la entidad sin ánimo de lucro a la que se le adjudicó el convenio evidencian la tipicidad objetiva del hecho, adecuación atribuida al entonces gobernador del departamento del Valle del Cauca como representante legal y ordenador del gasto, ya que él celebró el contrato sin verificar el cumplimiento de los requisitos legales en su trámite. Otro punto que se da es en las alegaciones finales, donde a excepción de la representante del Ministerio Público, tanto Fiscalía como Defensa demandaron la absolución del exgobernador con fundamento en que operó a su favor el principio de confianza. Figura jurídica esta de principio de confianza que según la sala mayoritaria debe analizarse en el tipo objetivo y de no probarse también en el subjetivo. Por tal razón se debe constatar si el aforado creó un riesgo jurídicamente desaprobado a concretarse en el resultado típico. Y encontrándonos en el análisis del primero, se procederá a su estudio a continuación. Por lo que con miras a determinar si en efecto el exmandatario, pese a tener la obligación legal de verificar los requisitos, no lo hizo amparado en el principio de confianza, es necesario determinar el contenido y alcance de los siguientes 3 institutos jurídicos, siguiendo la línea jurisprudencial de la Sala en la CSJ SPE 00017 del 2021, radicado 49599. Teniendo en cuenta que en la administración pública es imposible que el ordenador del gasto pueda realizar todo el proceso contractual, la ley establece la posibilidad de adelantarlo en conjunto con diferentes órganos en una relación concatenada de trámites,
a través de las figuras de delegación y desconcentración que están regladas en la Ley 489 de 1998. Los artículos 12 y 25, numeral 10 de la Ley 80 de 1993 preceptúan que los jefes y representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos, con sujeción a las cuantías señaladas en las respectivas juntas y consejos directivos, y desconcentrar la realización de licitaciones en los servidores públicos que desempeñen cargos de nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes. En todo caso, la delegación y desconcentración no deriva en ausencia de responsabilidad del encargado de la contratación, pues la función de adjudicación está a su cargo. ¿Qué es la delegación? La delegación es la posibilidad de transferir competencia, no la titularidad de la función. Se perfecciona con la manifestación positiva del funcionario delegante de su intención de hacerlo a través de un acto administrativo motivado, en el que determina si su voluntad de delegar la competencia es limitada o ilimitada en el tiempo, o general o específica. La transferencia se realiza a través de un acto administrativo expreso. Debe mediar autorización legal y el órgano que la confiere puede siempre y en cualquier momento reasumirla. Procede cuando hay relación de subordinación entre el delegante y el delegatario. Por su parte, en la desconcentración, la atribución de competencia se realiza directamente por el ordenamiento jurídico. Se confiere a un órgano medio o inferior dentro de la jerarquía y se transfiere en forma exclusiva, es decir, la competencia debe ser realizada por el órgano desconcentrado y no por otro. Y el superior no puede reasumir la competencia sino en virtud de una nueva atribución legal. De cara a este instituto de desconcentración, el superior jerárquico no responde por los actos del órgano desconcentrado más allá de los poderes de supervisión propio de la relación jerárquica. Este criterio ha sido reiterado en las sentencias C561 de 1999 y C727 del 2000 sobre la constitucionalidad de los preceptos de la Ley 489 de 1998. Se tiene que tener en cuenta que la delegación y la desconcentración de funciones no se excluyen, porque ambas tienen como propósito descongestionar los órganos superiores de la administración para facilitar y agilizar la gestión de los asuntos administrativos que se encuentren al servicio de los intereses generales de los ciudadanos. Es por esto que, en total armonía, el Código Penal, en el delito en estudio, distingue las conductas ejecutadas por los servidores públicos encargados de tramitar un contrato de la realizada por el representante de una entidad como ordenador del gasto en las fases de celebración y liquidación, al prever como hipótesis delictiva tramitar el contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales y celebrarlo sin verificar su cumplimiento. Diferenciación fundada en la forma desconcentrada como actualmente se cumple la función pública en las entidades estatales. Ahora, retrotrayendo el principio de confianza, este es un criterio normativo aplicado dentro del trabajo en equipo y que para operar es imprescindible que se haya cumplido con el deber legal de instruir, vigilar y controlar el proceder de los funcionarios en quienes estaba delegada o desconcentrada la función de adelantar la fase precontractual. Su alcance y contenido, la Corte Suprema de Justicia lo ha fijado de la siguiente manera en el radicado 14124 del 2002 y reiterada en el radicado 26061 del 2008. La Sala acepta que el trabajo es funcionalmente dividido en un departamento, que el gobernador como jefe de la administración se encuentra en imposibilidad de asumir directamente todos los asuntos, que para eso cuenta con una serie de secretarios que le colaboran, que establece con los mismos, esto es lo que supone una relación de confianza de doble vía,
y que por efecto de la que él deposita puede incurrir en hechos típicos originados en la actividad de sus colaboradores, frente a los cuales, sin embargo, es eventualmente admisible la realización de una conducta inculpable por mediación del fenómeno del error. Este principio de confianza legítima comporta una carga para quien pretende acogerse a él, consistente en el deber de vigilancia y control como lo tiene establecido esta corporación. Tiene sus límites en el principio de responsabilidad que tienen los gobernantes en su calidad de ordenadores del gasto y en la vigilancia que debe ejecutar de los roles de sus subordinados por corresponderle a este la indelegable función de la celebración y formalización del contrato, previa verificación de los requisitos legales. Le es exigido por el ordenamiento que despliegue la máxima diligencia y cuidado al momento de adoptar la decisión final que le corresponde, pues en ese instante asume la administración del riesgo y por ende se hace responsable de realizar una conducta prohibida, ya que la normatividad exige que sus actuaciones estén precedidas por el cumplimiento de los principios y valores constitucionales, los fines de la contratación y la protección de los derechos de la entidad que representa, las reglas sobre la administración de bienes ajenos y los postulados de la ética y la justicia. Se insiste, la delegación automáticamente no exonera de responsabilidad al encargado de la contratación. En ciertos casos se le reconoce por las irregularidades cometidas en la fase precontractual por los delegatarios en virtud de la activación plena del principio de confianza, siempre y cuando no se compruebe que la delegación tuvo como objeto eludir la responsabilidad y que haya omitido ejercer las funciones de dirección, vigilancia y control derivadas de ese acto con este propósito. Tratándose de la desconcentración de tareas contractuales, no de la desconcentración en general de la Ley 489 de 1998, sino la desconcentración de tareas contractuales, no procede por lo general, ya que supone la realización de actos de trámite que deben ser tutelados por el ordenador del gasto, conservando la dirección en esa fase. Máxime que no hay acto administrativo transfiriendo la función. En uno y otro caso, ha de observarse que en materia penal la responsabilidad es individual y la persona responde por lo que hizo u omitió. En ese contexto, la sala pasa a abordar el estudio en particular. Recordemos que en los alegatos finales, la Fiscalía y la Defensa demandaron la aplicación del principio de confianza como criterio excluyente de la imputación jurídica, aduciendo que si bien es cierto el exgobernador celebró el convenio, no lo es menos que el material precontractual lo había delegado en el secretario de Educación departamental, por lo que debía exonerársele de responsabilidad. Para esta sala lo primero que cabe resaltar es que de la actuación procesal emerge demostrado que el exgobernador, para la época de los hechos, desempeñaba el cargo de gobernador del departamento del Valle del Cauca, específicamente desde el 1 de enero del 2008 hasta el 6 de agosto del 2010. En esa calidad, sobre él recaía la potestad de celebrar los contratos a nombre del ente territorial, según se desprende del literal B del numeral tercero del artículo 11 de la Ley 80 de 1993. En segundo lugar, opuesto a lo esbozado por la Fiscalía y la Defensa en sus alegaciones, la prueba copiada demuestra que la conducta le es atribuible jurídicamente al acusado como quiera que al firmar el convenio no actuó amparado en el principio de confianza. Veamos por qué. Porque si bien la delegación era un mecanismo jurídico procedente para que el gobernador trasladara la competencia a otros funcionarios, como se lo permitía el decreto 0926 del 2008, en este caso al secretario de Educación departamental, como lo aduce la Fiscalía y la Defensa, también es cierto que para tal efecto se requería un acto formal de delegación, en el cual se exprese la decisión del delegante,
el objeto de la delegación, el delegatario y las condiciones del tiempo, modo y lugar para el ejercicio de la delegación. Presupuesto que en los términos establecidos en el artículo 10 de la Ley 489 de 1998, en esta actuación no se cumplió, pues las partes no lo trajeron al juicio, de tal suerte que tal facultad el aforado no la delegó. Para que resulte aplicable el principio de confianza, como lo reclama la Fiscalía y la Defensa, es indispensable que en la actuación se acredite no solo la figura de la delegación o de la desconcentración, de ser del caso, sino que el ordenador del gasto desplegó los deberes de instrucción, seguimiento, vigilancia y control sobre las actuaciones de los funcionarios que adelantaron el trámite precontractual, o los encargados por la ley o los reglamentos para dicho efecto, lo cual en este caso no sucedió. Nótese que la Fiscalía en sus alegaciones finales sobre el particular no dijo nada, y la defensa tampoco lo hizo. Ni siquiera lo planteó como teoría fáctica alternativa con la cual desvirtuar los hechos imputados a su prohijado, lo que denota que el acto de delegación no existió. De esta suerte, si no medio delegación, sino desconcentración de algunas actividades contractuales en la Secretaría de Educación, cuyos funcionarios habían sido designados directamente por el gobernador titular, se evidencia que concurren algunas de las circunstancias restrictivas para la aplicación del principio de confianza, pues el exgobernador tenía a su cargo la responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y la de los procesos de selección adelantados. De allí que, si tenía reservada tal facultad, se demandaba de él una estricta labor de supervisión, en cuanto era garante de la legalidad de la actuación contractual, pues como representante del ente territorial era quien podía comprometer con su voluntad final los dineros del departamento, pese a lo cual no lo hizo. En este asunto, se demostró que el convenio 0110 del 2010 fue tramitado incurriendo en múltiples irregularidades de trascendencia penal, porque lo contratado implicaba una contraprestación directa a favor de la entidad, que por expresa prohibición legal, de acuerdo al artículo 2 del decreto 777 del 92, lo excluía del ámbito de aplicación de los contratos a los que se refiere el inciso 2 del artículo 355 de la Carta Política. Ello sumado a que los estudios previos no fueron serios ni completos, el valor de lo contratado superaba los límites de la menor cuantía. El proceso y sus actos no se publicaron en el sistema electrónico SECOP, y en gracia de discusión, si se hubiera escogido correctamente la tipología del contrato, la entidad sin ánimo de lucro contratada no cumplía el requisito de idoneidad para desarrollar el objeto contractual, que en todo caso, como se demostró, lejos estaba del interés público que pregona esta categoría especial de contratación. Sin embargo, se acudió al convenio previsto en el artículo 355 constitucional, pretendiendo dársele una apariencia de legalidad cuando de lo expuesto en precedencia refulge evidente que se utilizó con la intención de esquivar la licitación pública. Anomalías que el exgobernador, si hubiese ejercido un solo acto de dirección, control o vigilancia, incluso desde antes de que suscribiera los estudios previos, habría advertido con anticipación. Deberes que, como se verá más adelante a detalle, no lo hizo. No es posible atribuir que confió en la actuación de su secretario de Educación, quien recordemos que está condenado por estos hechos según lo afirmó en el escrito de acusación y lo precisó la representante de la Fiscalía en los alegatos finales, y que tampoco en el confiar del jefe de la oficina jurídica, porque delegó las funciones en el primero y en el segundo porque fue quien emitió el concepto jurídico que daba vía libre a la celebración del convenio, porque esos argumentos en nada contribuyen a librarlo de responsabilidad, ya que está claro que esta figura no existía
y era de su resorte realizar actividades de verificación, control y vigilancia, precisamente por su condición de representante legal y ordenador del gasto del departamento del Valle del Cauca. Y es que aceptar una postura diversa sería tanto como pregonar que el exgobernador en el proceso precontractual y contractual era un convidado de piedra, un simple tramitador de las labores desarrolladas por sus subalternos o que solamente le competía firmar las minutas de los contratos, cuando en realidad era su responsabilidad que todo el trámite se adelantara conforme a la ley, debido al ejercicio de los controles debidos. Sobre la responsabilidad indelegable, recientemente en la decisión radicada 53263 del 24 de marzo del 2021, la Corte reiteró: dicha conducta recae normalmente en cabeza de los representantes legales de las distintas entidades estatales, quienes tienen el deber de ejercer una estricta labor de supervisión por ser garantes de la legalidad de la contratación estatal, precisamente porque son ellos quienes pueden comprometer su voluntad final con dineros públicos. Por lo tanto, la jurisprudencia ha señalado que no se trata de una simple firma del contrato, pues no acepta excusarse en las actividades desarrolladas por su equipo de trabajo. En la administración pública, el cumplimiento de las funciones contractuales es compleja y por ello requiere la intervención de varios funcionarios para la coordinación y dirección del ente territorial del orden departamental en cabeza del gobernador. Pero la misión de este no se agota con el examen formal de la actuación, sino con su deber ineludible de observar, estudiar, examinar y controlar la verificación de los requisitos legales esenciales que demandan la observación de los principios de planeación y responsabilidad. Bajo ese derrotero es inadmisible la invocación del principio de confianza. Lo que la sala evidenció es que el exgobernador fue correalizador del comportamiento lesivo, sin que le sea posible cifrar en terceros una actuación debida cuando él mismo participaba de ella. Ese común acuerdo con el secretario de Educación creó un riesgo jurídicamente desaprobado, porque él se abstuvo de ejecutar los deberes legales de vigilancia y control, que se concretaron en el resultado típico, esto es, en la suscripción de un contrato ilícito en su trámite sin verificar el cumplimiento de los requisitos legales, que por supuesto sabía no se cumplían, como se explicará más adelante. Por ejemplo, el hecho de que los estudios previos no contaran con el visto bueno como constancia de haber sido revisados previamente por el grupo de abogados adscritos a la Secretaría de Educación, por estar desconcentrado el trámite en esa dependencia. Esto evidencia que el exmandatario no implementó ningún control ni ejerció labores de vigilancia sobre las actividades inherentes a sus subalternos, sino que simplemente se limitó a suscribirlos, cuando era su deber vigilar y controlar sus funciones, y no pasar por alto que el documento estaba ausente de aprobación por parte de los expertos en contratación. Ello significa que el formato de estudios previos se diligenció sin haber realizado un verdadero estudio de fondo, como se ha visto a lo largo de esta decisión, sin arreglo a las formalidades legales, auspiciada por el acusado al no cumplir con su deber de vigilancia y control sobre las funciones desconcentradas, lo que tuvo repercusión en las etapas contractuales posteriores en la medida que no se propició el escenario para que la ciudadanía participara y presentara propuestas favorables a los intereses de la administración, con el resultado ya conocido: una fundación escogida a dedo y unos sobrecostos en grado sumo en detrimento del patrimonio del departamento del Valle del Cauca. Indiscutible es que si el otrora gobernador actuó en contubernio con su secretario de Educación, distribuyéndose en funciones y aportando él objetivamente lo que le correspondía para obtener el resultado típico, no podría ampararse en el principio de confianza e invocarlo como argumento defensivo, pues él era consciente
de que el trámite contractual se adelantó de forma amañada y luego descargar toda la responsabilidad penal en sus subalternos, al aducir que confiaba en que estaban actuando conforme al deber ser, cuando lo que se demostró fue que se abstuvo de control y vigilancia sobre ellos y que firmó el convenio sin constatar que se hubiese adelantado conforme a la ley. En suma, se demostró en grado de certeza la tipicidad objetiva de la conducta, legitimando a la sala a que aborde el análisis del tipo subjetivo en concreto. Ahora bien, el punible de contrato sin cumplimiento de requisitos legales como modalidad delictiva solo admite responsabilidad a título de dolo. Esto es, la concurrencia de los factores, primero, cognoscitivo-intelectivo, que exige tener conocimiento de los elementos objetivos del tipo penal respectivo, y el segundo, el factor volitivo, que implica querer realizarlos, y como manifestación del fuero interno del sujeto activo de la conducta punible, solo puede ser conocido a través de las manifestaciones externas de esa voluntad dirigida a determinado fin. En otras palabras, obra dolosamente quien sabe que está realizando los elementos del tipo objetivo y que con ello genera un daño o un riesgo para un bien jurídico, conocimiento de los hechos constitutivos de la infracción penal y querer su realización. En cuanto a la configuración del ingrediente subjetivo, la Sala de Casación Penal se ha pronunciado en el siguiente sentido. El elemento subjetivo del tipo dispuesto en el artículo 410 del Código Penal resulta del simple hecho de celebrar el contrato sin acatar los principios y normas de carácter constitucional y legal que rigen a la contratación administrativa, pues el objeto de protección es el principio de legalidad en la contratación estatal. De ahí que cuando se desconozcan principios como el de selección objetiva, eludiendo el procedimiento preestablecido para privilegiar a unos contratistas en detrimento de otros, el beneficio de aquellos surge de la adjudicación de un contrato tramitado irregular e ilícitamente, y se estructura objetivamente el tipo penal aún en el evento de que el resultado favorezca a la administración y genere desventaja para el contratista. De acuerdo con lo expuesto, en este comportamiento, el dolo se configura cuando el agente actúa con el conocimiento de que con su actuar se distancia de los principios y normas de carácter constitucional y legal que rigen la contratación estatal y aún así procede a contratar. En punto a su comprobación, la Sala debe definir si en el presente asunto se encuentra acreditado que el exgobernador sabía, primero, que dentro de sus deberes legales le correspondía vigilar y controlar la función desconcentrada. Segundo, que en la tramitación del convenio se había omitido cumplir con las exigencias establecidas en la ley. Y luego de ello, como tercer punto, verificar si de manera voluntaria se apartó de dichos deberes y con ello consumó el punible que se le enrostra. En primer término, para la Sala no existe duda de que el entonces gobernador conocía de los deberes que como primera autoridad del departamento del Valle del Cauca le asistían, puesto que al momento de suscribir el convenio, esto es para el 29 de enero del 2010, él ya contaba con 2 años de experiencia en el cargo, si se tiene en cuenta que su periodo inició el 1 de enero del 2008. Una vez elegido, recibió capacitación en administración pública y era especialista en derecho administrativo. Por tanto, él sabía que de acuerdo con lo descrito en el numeral primero del artículo 305 de la Constitución Política Colombiana, son atribuciones específicas de los gobernadores del departamento cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos del gobierno y las ordenanzas de las asambleas departamentales. También que como representante legal del ente territorial debía apersonarse de la actividad contractual,
Esto es dirigir, vigilar y controlar, porque los trámites en esa materia se cumplieran con absoluta observancia de lo previsto en la Ley 80 de 1993 y los decretos reglamentarios. Y que en virtud del principio de responsabilidad descrito en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, por su calidad de servidor público, estaba obligado a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación y por consiguiente a vigilar la correcta ejecución del objeto del contrato y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de terceros, por cuanto la dirección de la actividad contractual como de los procesos de selección corresponde, en todo caso, al jefe o representante legal de la entidad estatal. Asimismo, que de conformidad con el numeral tercero del artículo 11 y 12 de la Ley 80 de 1993, tenía competencia para dirigir los procesos contractuales y celebrar los respectivos negocios jurídicos, funciones que podía delegar total o parcialmente y o desconcentrar, y B, que le correspondía ejercer control administrativo. ¿Esto qué quiere decir? Que debía constatar y asegurar que las actividades y funciones se cumplieran en armonía con las políticas gubernamentales, los principios descritos en la referida ley y de conformidad con los planes y programas adoptados. En segundo término, para la Sala no existe duda de que el aforado conocía que en la tramitación del convenio de cooperación 0110 se habían omitido cumplir con las exigencias establecidas en la ley. No obstante, de manera deliberada, se apartó del proceso contractual y decidió suscribirlo. Veamos por qué. Primero, omitir la licitación pública, seleccionar el contratista, que era la fundación, con soslayo de los principios de legalidad, transparencia, selección objetiva y la celebración del contrato sin verificar el cumplimiento de requisitos legales de su esencia, fueron aspectos conocidos y queridos por el aforado. Segundo, el acto administrativo de estudios previos lo suscribió sin fecha cierta de celebración y o presentación, pese a que no era inexperto en los temas de contratación, pues el cargo lo venía ejerciendo 2 años atrás. Es decir, había sobrepasado la mitad del mandato como para pasar por alto que en razón al valor aproximado del convenio, que eran de 1.000 millones, al que hacía alusión los estudios previos, superaba los límites de la contratación para su administración. Esto es, la menor cuantía, 515 millones, dato que no desconocía, puesto que no era ajeno al presupuesto anual del departamento, por lo que el proceso de selección del contratista, por regla general, debía realizarse por licitación pública y no bajo la figura del convenio de cooperación. Y es que una simple revisión al aludido documento, previo a rubricarlo, le bastaba no solo para advertir que el monto superaba la mínima cuantía, sino que lo descrito en el objeto contractual consistía en suministrar determinadas cantidades de textos escolares con los que serían dotadas 40 bibliotecas en 10 municipios del departamento. Por tanto, limitado a la adquisición de bienes e intercambio de servicios con los que daría impulso al programa o actividad de interés público previsto en su plan de desarrollo, es decir, a una contraprestación, por lo que la tipología contractual a la cual debía ceñirse no era la acogida por los estudios previos, esto es, la especial amparada en el artículo 355 superior. En efecto, la descripción del objeto a contratar y las condiciones generales que se avisoraban en el citado documento evidenciaban con facilidad que se trataba de la compraventa de cierta cantidad de textos escolares que implicaba bilateralidad y una contraprestación directa a favor de la entidad contratante, que le obligaba a contratar en condiciones normales bajo el régimen de la Ley 80 de 1993 y sus modificaciones, y no bajo la figura del convenio de cooperación que está previsto en el artículo 355 constitucional por expresa prohibición legal. Él no se detuvo a analizar de qué manera la Fundación cumpliría el compromiso relativo a hacer el aporte de los 72 millones para la ejecución del convenio,
los que estarían representados en la logística a utilizar en la distribución, transporte y entrega directa del material bibliográfico a las instituciones educativas. Actividades que a la postre quien las cumplió fue otra editorial, como lo infiere la sala en virtud del contrato de suministro que el 28 de febrero del 2010 suscribió por 1.000 millones de pesos. También observó que el acto administrativo citaba la modalidad incorrecta para la selección del contratista y que no describía las condiciones mínimas y necesarias que la persona jurídica a contratar debía acreditar a efecto de demostrar la capacidad técnica y administrativa para ejecutar el objeto del contrato, es decir, la idoneidad y o experiencia que debía poseer, la que de todos modos, a la luz de los presupuestos fijados en la Ley 80 del 93, en la licitación pública o en el decreto 777 de 1992, en los convenios de interés público del artículo 355 superior, la entidad a la que se le adjudicó no cumplía. Esa omisión lo que deja entrever es la intención del aquí procesado de adjudicarlo de antemano a la fundación, entidad sin ánimo de lucro con la que se pretendió darle apariencia de legalidad al proceso contractual. No advirtió que no tuviese un registro de revisión o visto bueno por parte del grupo de abogados en contratación adscritos a la Secretaría de Educación Departamental, en el entendido que cada dependencia contaba con un equipo experto en la materia que se encargaba de esa labor, como lo afirmó en el juicio el secretario jurídico, que sobre el particular textualmente adujo: los estudios previos los subía a donde el gobernador previa revisión de su equipo jurídico. Sin embargo, lo que devela el documento a simple vista es que tal control no se realizó, pues en su contenido no existe rastro o evidencia que compruebe que así sucedió. Insiste la sala, una simple observación de los estudios previos era suficiente para advertir que no se tenía certeza acerca de la fecha de su elaboración y suscripción, que el valor aproximado del negocio jurídico superaba los límites de la contratación impuestos para el año 2010. De la descripción del objeto a contratar podía deducirse sin dificultad que se trataba de la compraventa de cierta cantidad de material bibliográfico. Por tanto, que la modalidad a escoger era la licitación pública. Sin embargo, el acusado la pasó por alto, sin ni siquiera constatar que hubiesen sido revisados por el equipo jurídico de la Secretaría de Educación. Sin objeción alguna, lo suscribió. Lo expuesto en precedencia de cara al aludido acto administrativo permite colegir que el aquí procesado estaba al tanto del quiebre de la normatividad contractual, itera la sala. No era inexperto en el tema de contratación, conocía los límites en cuanto a las cuantías, cuyos valores se determinan en consideración al presupuesto anual de la respectiva entidad. Era consciente que si el valor superaba la mínima cuantía, la escogencia del contratista debía hacerse a través de licitación pública. Aún así los rubricó y permitió que la Secretaría de Educación acudiera a la figura especial del convenio de cooperación de que trata el artículo 355 superior, modalidad que utilizó como fachada para adjudicarlo sin licitación pública a la fundación, que no cumplía el presupuesto de idoneidad, porque dentro de su objeto social no estaba la dotación de bibliotecas. Todo ello como parte del contubernio con el que serían favorecidos el gerente de la segunda fundación y su esposa, quienes bajo la figura de la subcontratación terminaron suministrando los textos escolares al departamento del Valle del Cauca, en el que el aquí procesado ostentaba el cargo de gobernador y ordenador del gasto. Avalar unos inadecuados estudios previos con las anomalías advertidas permite concluir que el exgobernador conocía que la modalidad escogida para adelantar el proceso de contratación no era la correcta. Sin embargo, consintió, como ya se vio, que se desarrollara con inobservancia de los requisitos esenciales previstos para la licitación pública en los artículos 24 y 30 de la Ley 80 de 1993. De manera consciente, no desplegó gestión alguna en punto a verificar la publicidad del procedimiento y actos asociados al proceso de contratación en la plataforma SECOP.
por ejemplo, pasó por alto la publicación del aviso de convocatoria a veedurías ciudadanas, respecto del cual por iniciativa propia él como gobernador debía efectuar. Lo que se reprocha es que de forma deliberada hubiera pasado por alto que la invitación a presentar propuestas que permitieran la contratación directa de posibles oferentes que contaran con la capacidad para desarrollar el proyecto de dotación de bibliotecas escolares en el departamento del Valle del Cauca no se publicara. Si ello no se hizo, es obvio deducir que los estudios y documentos previos corrieron igual suerte. Esto impidió la participación en igual condiciones de eventuales propuestas. El objetivo de ello, como se estableció anteriormente, fue que todo se orquestara y o direccionara para favorecer al contratista, o sea, la fundación, y esta entidad a los terceros con los que subcontrató. Los elementos de convicción demuestran que las propuestas que presentaron las editoriales, consistentes en unas cotizaciones, no estaban destinadas a ofrecer los precios reales del mercado de los textos escolares como se analizó en el aspecto objetivo, ni en la posibilidad de escoger la entidad jurídica sin ánimo de lucro que contara con la idoneidad para cumplir el objeto del convenio, sino que fueron una pieza más con la cual darle apariencia de legalidad al proceso de contratación, pues en la realidad el oferente, se reitera, ya estaba seleccionado de antemano. Requisitos esenciales que de haberse escogido la modalidad de contratación y el contrato correcto y no el artículo 355 constitucional y el decreto 777 de 1992, él también inobservó, porque la entidad sin ánimo de lucro, o sea, la fundación, no cumplía con el requisito de idoneidad para ejecutar el objeto del contrato, el que lejos estaba de cumplir un fin social, porque lo contratado implicaba una contraprestación directa. Tampoco le mereció reparo alguno, pese a lo evidente, que el concepto jurídico SJ 522, suscrito por el secretario jurídico departamental que viabilizó el convenio, el certificado de disponibilidad presupuestal CDP-M 077, con el cual se garantizaría la existencia de la apropiación presupuestal disponible y libre afectación para la asunción de compromisos, y el registro presupuestal fueran emitidos en la misma calenda en la que se suscribió el convenio de cooperación 0110, esto es, el 29 de enero del 2010, siendo que el primero en materia contractual, como lo precisa el numeral sexto del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, debe expedirse en una fecha previa al momento en que se inicia el proceso de selección del contratista, mientras se perfecciona el compromiso y se evalúa el correspondiente registro presupuestal. Para la sala resulta cuestionable el comportamiento que el ordenador del gasto asumió. Le bastaba revisar los documentos adjuntos a la minuta, así fuera de manera aleatoria y desprevenida, para advertir a simple vista que el certificado de disponibilidad presupuestal, el registro presupuestal, el concepto jurídico y el convenio coincidían en la fecha de suscripción, y que ese hecho lo que dejaba en evidencia no solo era la frenética actividad de contratación con la que se adelantó el proceso, esto es, en el corto lapso de un día, sino la forma irregular como se tramitó la etapa precontractual y la selección de la entidad contratista, con conocimiento del aforado. Por ello fue que formalizó el convenio y comprometió recursos públicos que superaban en casi el doble la cifra que la ley de contratación autorizaba para contratar de manera directa. Recuérdese que para el efecto que el valor del convenio, conforme lo aportado por el departamento, ascendió a 1.000 millones de pesos, y la menor cuantía para el año 2010 correspondía hasta los 515 millones de pesos. Desde esa óptica, la presunta delegación de la función contractual con la cual pretendió desligarse de la responsabilidad penal no tenía como fin facilitar y asegurar que la función administrativa estuviera al servicio de los intereses generales. Lejos estaba de tal cometido, porque el acusado y su secretario de Educación
deliberadamente acudieron a ella buscando que con el trámite y celebración del convenio se facilitara que particulares recibieran los emolumentos como contraprestación por la adquisición de los documentos con los cuales fueron dotadas las bibliotecas escolares. Lo expuesto permite deducir que la conducta del aforado desde que inició el trámite contractual estuvo motivada en el propósito de favorecer la contratación a terceros. Dejó de lado que eran cuantiosos los recursos económicos por los cuales debía velar. Era a él a quien le correspondía verificar que el trámite para la adjudicación de los recursos se cumpliera con absoluta observancia de lo previsto en la Ley 80 de 1993 y los decretos reglamentarios. Y en todo caso, estaba en la obligación de informarse en todo momento sobre el desarrollo de la actividad contractual adelantada en su fase previa por el funcionario de la Secretaría de Educación Departamental e impartir orientaciones generales sobre el ejercicio de las funciones que supuestamente delegó. El entonces gobernador, además, conocía el reglamento de trámites internos aplicables a la actividad contractual del Departamento del Valle del Cauca, previstos en el Manual de Contratación, que bajo su administración implementó con el propósito de garantizar y aplicar los principios de la función administrativa a la actividad contractual. Esto es el decreto 0926 del 2008. Por tanto, era consciente que pese a que podía desconcentrar o delegar la competencia para contratar en otros funcionarios, era su deber dirigir, vigilar y controlar los procesos contractuales y celebrar los contratos que de estos se derivan. Sin embargo, de manera soslayada, decidió pasarlos por alto. En efecto, voluntariamente se apartó de los deberes propios de su cargo y con ello consumó el punible de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, pues no de otra manera puede explicarse que no se percatara de las irregularidades que se presentaron en todas las etapas contractuales, si no es porque se prestó para ello. Se itera de haber realizado la revisión correspondiente, así fuera de manera aleatoria y desprevenida, como se planteó ut supra, habría detectado las relevantes y reiterativas anomalías a las que se ha hecho referencia en esta sentencia, y respecto de las cuales la defensa y sobre todo la fiscalía no ofrecieron objeción alguna respecto de su existencia, más allá de sostener con ahínco que el actuar del acusado estuvo amparado por el principio de confianza, cuando es un hecho cierto que en este asunto, como se explicó en precedencia, la figura jurídica no operó. Sobre este aspecto en particular, sobre el principio de confianza, baste puntualizar que no puede en este caso invocar este principio quien no se ha comportado de conformidad con la ley y ha sido realizador de la conducta reprochada. Así lo ha subrayado la doctrina sobre este tema. En el libro titulado El principio de confianza como criterio normativo de imputación en el derecho penal, fundamento y consecuencias dogmáticas en imputación objetiva del derecho penal, del escritor Bernardo Feijó Sánchez, determina: el principio de confianza tiene como consecuencia práctica que el que se comporta adecuadamente no tenga que contar con que su conducta pueda producir un resultado típico debido al comportamiento antijurídico de otro. Tal prescripción se fundamenta en el principio de autorresponsabilidad, en la medida en que el ámbito de responsabilidad de cada uno se limita a su propia conducta, de tal manera que el compromiso deducido al aquí procesado deviene de su propia actuación, sin que a ella se extienda como forma de responsabilidad la reprochada realización lesiva del secretario de Educación. En este asunto, lo verdaderamente relevante es que el acusado era la primera autoridad del departamento y el ordenador del gasto. Bajo esa condición y confabulado con su secretario de Educación de manera libre y voluntaria, conociendo las implicaciones que ello tendría, se abstuvo de vigilar y controlar la etapa precontractual del convenio,
con lo cual creó el riesgo jurídicamente desaprobado que se concretó en la firma de un contrato a todas luces ilegal, sin verificar el cumplimiento de los requisitos legales esenciales en su trámite. Así las cosas, se demostró el actuar doloso del entonces gobernador del departamento del Valle del Cauca en la celebración del Convenio de Cooperación de Interés Público 0110 del 29 de enero del 2010, con transgresión del principio de legalidad, pues de forma deliberada lo suscribió sin verificar el cumplimiento de los requisitos legales esenciales inherentes a la fase precontractual en la cual participó. No queda duda acerca del conocimiento de los requisitos legales que el aquí procesado durante el desempeño de sus funciones como gobernador debía observar al momento de formalizar el convenio objeto de la investigación, y que a pesar de no contar con el lleno de los requisitos legales, fue su deseo signarlo en fecha del 29 de enero del 2010. En suma, para la sala está plenamente demostrado que el exgobernador actuó con pleno conocimiento y voluntad, elemento cognoscitivo y volitivo. Quiso y realizó el comportamiento descrito en el artículo 410 del Código Penal como contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Ahora pasemos a la antijuridicidad. Según las previsiones establecidas en el artículo 11 del Código Penal, o sea, la Ley 599 del 2000, para que una conducta típica sea punible, se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado. En punto a la antijuridicidad, en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, lo reprobable es la voluntad de hacer prevalecer el interés particular del servidor público que interviene sobre el general de la comunidad en el proceso de contratación, contraviniendo los principios y fines que rigen la administración pública. ¿Y qué es la función pública? Es el conjunto de las actividades que realiza el Estado a través de las ramas del poder público, destinada a alcanzar los fines esenciales consagrados en la Constitución política, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes superiores, así como asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Por lo tanto, el apego de los servidores estatales a la legalidad es uno de los pilares fundamentales. El artículo 6 de la Carta, en cuanto a la responsabilidad jurídica de los funcionarios públicos, establece que deben responder ante las autoridades por infringir la Constitución y la ley, y por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, lo cual guarda correspondencia con el artículo 122 constitucional, al consagrar que no habrá cargo o empleo público que no tenga funciones detalladas preestablecidas. La Corte ha sostenido que al elevar a la administración pública a la categoría de bien jurídico que debe tutelar el derecho penal, el legislador pretende generar confianza en el conglomerado para que acudan a los procedimientos institucionales en aras de resolver los conflictos que surjan entre ellos, en el entendido de que encontrarán trámites y soluciones correctos, tras los cuales el representante estatal entregará a cada quien, en forma justa, equitativa, lo que le corresponde. Para la materialización de este elemento no basta que se satisfaga desde el punto de vista netamente formal, esto es exclusivamente referido a la contradicción entre la norma jurídica y la conducta de la gente, sino que correlativamente es imperioso que ponga efectivamente en peligro o lesione sin justa causa el bien jurídico objeto de protección. Es decir, debe configurarse la antijuridicidad material de la cual se deriva el principio de lesividad. En el caso presente, la conducta endilgada al aquí procesado, además de típica, es antijurídica, en tanto su proceder de manera real y efectiva, sin existir una causal de justificación demostrada,
lesionó el bien jurídico de la administración pública al vulnerar el principio de legalidad que se le imponía proteger en el trámite contractual. Y con ese, además, los principios rectores de la contratación estatal, entre ellos el de responsabilidad, que constituyen un requisito esencial aplicable, sin excepción, a todos los contratos que celebre el Estado, pues propenden por la participación democrática en condiciones de lealtad e igualdad, la moralidad e imparcialidad que integran la función pública, que están contemplados en el artículo 209 constitucional, los que evidentemente fueron desconocidos, como se ha demostrado en el transcurso de este fallo. También se lesionaron los principios de la función pública, la cual debe estar al servicio de los intereses generales, desarrollada a través de los de igualdad, moralidad, eficacia, eficiencia, celeridad, imparcialidad y publicidad. En consecuencia, el comportamiento del aquí procesado es opuesto a los intereses de la sociedad, en cuanto mancilló materialmente los principios rectores de la contratación pública, traducidos en reglas y exigencias de carácter legal de inexorable cumplimiento. Además, con su actuar menoscabó la confianza general de la sociedad en la vigencia de las normas, las cuales fueron burladas en detrimento del interés general. Entre tanto que en la culpabilidad, en este caso, no se acreditó, ni siquiera se planteó por la defensa que el acusado al momento de ejecutar la conducta típica antejurídica careciera de la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión por inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares, de acuerdo al artículo 33 constitucional. Es así como el exgobernador, además de conocer que estaba actualizando los elementos estructurales del tipo penal de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, sabía que se comportaba antijurídicamente sin concurrir en su favor causal atendible que lo eximiera de responsabilidad. Al suscribir el convenio de cooperación de interés público, lo hizo en pleno uso de sus facultades mentales y caprichosamente desacató las reglas de la contratación estatal, pudiendo actuar con apego a la legalidad de acuerdo con los fines de la función pública citados. Es un hecho cierto que el aquí procesado es profesional en administración de empresas, especialista en derecho administrativo, que participó en el seminario de inducción a la administración pública para autoridades electas realizado por la ESAP, a lo que se suma que para la época de los hechos ya contaba con algo más de 2 años de experiencia en el ejercicio de sus funciones públicas como gobernador, lo que conlleva a concluir que estaba en capacidad de querer y entender su ilicitud, de actuar conforme a esa comprensión y por ende que desplegar tal comportamiento acarrearía para él consecuencias penales que a la larga debía asumir. Demostraba más allá de toda duda la tipicidad de la conducta, la antijuridicidad y la culpabilidad, es incuestionable para la Sala la responsabilidad penal del aquí procesado, como coautor del delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, resultante del Convenio de Cooperación de Interés Público 0110 del 29 de enero del 2010. Ahora pasemos al delito de peculado por apropiación a favor de terceros. Esta conducta se encuentra establecida en el artículo 397 del Código Penal, modificada por el artículo 14 de la Ley 890 del 2004 al siguiente tenor. El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de 96 a 270 meses, multa equivalente al valor de lo apropiado sin que supere el equivalente a los 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término.
Si lo apropiado supera el valor de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, dicha pena se aumentará hasta en la mitad. La pena de multa no superará los 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si lo apropiado no supera el valor de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la pena será de 64 a 180 meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y multa equivalente al valor de lo apropiado. Sobre el particular, cabe señalar que, acorde con la definición normativa de esta conducta atribuida al acusado, para que encuentre realización, resulta indispensable establecer probatoriamente que el servidor público, como sujeto agente cualificado, este servidor público, durante el desempeño del cargo, abusando de este o de la función, se apropia de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tiene parte, o de bienes o fondos parafiscales, o de particulares cuya tenencia o custodia se le confiaron por razón o con ocasión del cargo. En el sujeto activo debe concurrir la potestad de administración, tenencia o custodia de los bienes en razón de sus atribuciones. La relación entre el funcionario público y los bienes oficiales puede ser material o jurídica, no necesariamente originada en una asignación de competencia. Basta con que esté vinculada al ejercicio de un deber funcional. La conducta se estima consumada cuando el servidor público sustrae el bien o bienes de la órbita de custodia del Estado con el ánimo de hacerlos propios o de que un tercero lo haga. El acto de sustracción priva al Estado de la facultad dispositiva de los recursos, sin que forzosamente quien cumple la acción entre a disfrutar o gozar de aquellos. Es suficiente que impida al Estado seguir disponiendo de los recursos confiados al servidor público. A este respecto, es de recordar que la jurisprudencia tiene establecido que para la estructuración típica del delito de peculado por apropiación se requiere, primero, un sujeto activo calificado, o sea, un servidor público. Segundo, la apropiación en provecho personal o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le hayan confiado por razón o con ocasión de sus funciones. Y tercero, la competencia funcional o material para disponer de estos. Asimismo, ha indicado que con la calidad de servidor público debe concurrir la potestad de administración, tenencia o custodia de los bienes en razón de sus atribuciones. La relación entre el funcionario público y los bienes oficiales puede ser material o jurídica, no necesariamente originada en una asignación de competencia. Basta con que esté vinculada al ejercicio de un deber funcional. De suerte que el acto de apropiación puede tener ocurrencia bien como consecuencia de la disponibilidad directa de los recursos o con ocasión del ejercicio de un deber funcional que faculta al servidor público para decidir sobre un destino de los bienes de la misma naturaleza. De igual modo, señaló que se trata de un delito de ejecución instantánea, vale decir, se consuma cuando el bien oficial es objeto de un acto externo de disposición con ánimo de apropiación. En sentencia SP 18532 del 8 de noviembre del 2017, radicado 43263, se determina: cuando el servidor público sustrae el bien o bienes de la órbita de custodia del Estado con el ánimo de hacerlos propios o de que un tercero lo haga, el acto de sustracción priva al Estado de la facultad dispositiva de los recursos, sin que forzosamente quien cumple la acción entre a disfrutar o gozar de aquellos. Es suficiente
que impida al Estado seguir disponiendo de los recursos confiados al servidor público. Es una conducta esencialmente dolosa, que por lo mismo requiere conocimiento de los hechos constitutivos del tipo penal y voluntad en su realización, en tal medida para acreditar que el procesado prevalido de esa conciencia o conocimiento conduce su voluntad a la apropiación de los bienes públicos en provecho suyo o de terceros, como son aspectos que pertenecen a su fuero interno. Probatoriamente, entonces, será necesario analizar los actos externos a través de los cuales pueda acreditarse uno y otro. Procede entonces la sala a constatar la convergencia de los elementos del tipo penal. Se le endilgó al aquí procesado el delito de peculado por apropiación a favor de terceros agravado, porque con ocasión del Convenio de Interés Público 0110 del 2010, el Departamento del Valle del Cauca pagó a la Fundación como contraprestación la suma de 1.000 millones de pesos. Entidad esta, la Fundación, que para cumplir el objeto convenido, subcontrató con una editorial, lo que generó sobrecostos por 817.482.400 pesos. Dicha conclusión tuvo como soporte el informe de Policía Judicial del 12 de octubre del 2011 como prueba 20 de la Fiscalía, que determinó: primero, el total del material bibliográfico con destino al convenio por 1.072 millones lo compró el gerente de la segunda editorial por un valor facturado de 182.517.600, observándose una diferencia de 817.482.400 pesos de más frente a los 1.000 millones que aportó el gobierno departamental para su compra, el que el gerente de la segunda editorial adquirió en 4 casas editoriales, en su mayoría en una por el valor de 164.400.000, en la segunda por 11.440.000, una tercera por 4.757.600 y una cuarta por 1.920.000. Este gerente de la segunda editorial vendió el material que había adquirido por 182.517.600 a su esposa, la gerente de la primera editorial. La vendió en 658.366.000, estableciéndose una diferencia en este punto de 475.848.400, que a su vez ella, la esposa, le vendió a la contratista, a la fundación, por 1.000 millones de pesos, es decir, por el valor que la gobernación aportó. Por lo que la diferencia entre el valor aportado por el Departamento del Valle del Cauca del Sistema General de Participaciones, o sea, los 1.000 millones de pesos, y el facturado por el material bibliográfico que compró el gerente de la segunda editorial por valor de 182.517.600, esa diferencia es de 817.482.400, que corresponde a la diferencia existente entre el valor del convenio y el costo de los libros. Retrotraigamos que la Fiscalía, el representante de la víctima y la defensa, al unísono demandaron la absolución del acusado bajo el entendido de que el exgobernador no tuvo injerencia en la adquisición del material bibliográfico objeto del convenio, que en todo caso se hizo con fundamento en el listado de precios al público y con descuentos que podrían ascender al 80% dependiendo de los plazos pactados con las diferentes distribuidoras, por ende ajustado a los precios del mercado, a lo que se suma que el material se entregó en su totalidad a las instituciones educativas beneficiarias, por lo que no es posible predicar el detrimento patrimonial alguno. Por su parte, el Ministerio Público considera que la Fiscalía sí demostró el sobrecosto del convenio,
pues los precios reales del mercado eran sumamente inferiores a la cuantía del mismo, evidenciándose una apropiación por valor de 817.482.400. Antes de abordar el estudio de tipicidad, es conveniente precisar que el sobrecosto desde el punto de vista de la jurisprudencia administrativa corresponde al precio sobredimensionado que se pacta y paga el contratista y que no tiene justificación frente a la realidad del mercado de los bienes y servicios contratados en cada caso concreto, lo cual no solo vulnera normas imperativas de orden público, sino que constituye una fuente de enriquecimiento indebido a costa del patrimonio público. En ese sentido, la Sala Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 27 de abril del 2011, enfatizó: como es conocido, la contratación es fuente y principal instrumento de ejecución del gasto público y, por ende, medio para asegurar la satisfacción o logro de los fines y cometidos del Estado, razón por la cual se debe evitar que sea usada para obtener un lucro indebido por parte de los particulares a través de la figura de los sobreprecios o sobrecostos en el precio del contrato, sin justificación alguna, de manera que se logre el máximo de transparencia, probidad y eficiencia en el manejo de los limitados recursos con que cuentan las entidades para la adquisición de los bienes, obras y servicios. Precio del mercado, como se anotó, es el valor usual y común asignado a un bien o a un servicio por el comercio del lugar donde se va a ejecutar el contrato. Por esto, con el fin de detectar mayores valores reprochables y pactados al momento de celebrar el contrato, se debe acudir primeramente a una comparación con aquel precio que arroje el mercado y, en caso de que lo supere, verificar las razones que justifican o explican en forma sensata y razonada esa circunstancia, teniendo en cuenta todas las variables que en él inciden. Por ejemplo, el nivel de servicio que se ofrece por parte del distribuidor, infraestructura que se tenga, bonificaciones por volumen de compra, manejo de impuestos, periodos de pago, entre otros. Variables que en términos de comparación se deben de tener en cuenta bajo criterios idénticos entre los oferentes. Así pues, el sobrecosto sobre precio resulta censurable porque no tiene justificación frente a la realidad del mercado y los análisis de las variables que inciden en los costos de los bienes, servicios y obras requeridos por la administración, y que de concretarse en una adjudicación o contrato se opone a lo previsto en la Ley 80 de 1993 y, por ende, a los fines perseguidos por la contratación pública en su artículo 3, debido a que representa adquirirlos o pagarlos a precios significativamente superiores a los ofrecidos por los otros agentes o distribuidores del mercado, lo cual genera una lesión patrimonial a la entidad, derivada de una gestión contractual irregular que evidencia una omisión en la etapa precontractual, especialmente en materia de los estudios económicos de la futura contratación. Por consiguiente, si se supera en forma exagerada y sin justificación alguna atendible el promedio de costos de los bienes, servicios, obras, etc., objeto del contrato, no solo se estará desconociendo el principio de la selección objetiva, de que trata el artículo 29 de la Ley 80 del 93, por cuanto no se cumple la finalidad de seleccionar la oferta más favorable, sino que también se vulnera el patrimonio público y, por esta vía, los principios de transparencia, economía y responsabilidad que rigen la contratación pública de acuerdo a los artículos 24, 25 y 26. Con todo, se precisa que los sobrecostos que se reprochan están circunscritos a aquellas que se ofertan y se aceptan en los procesos de selección y luego se pactan como precio al inicio o al nacimiento del contrato y que se presentan como la diferencia injustificada, inusitada y desproporcionada entre el umbral del precio que fija el mercado y el precio fijado en la propuesta recibida por la entidad estatal y luego convenido en el contrato. Por tanto,
no se refiere a eventos tales como los mayores gastos e inversiones que por diferentes causas podría soportar un contratista en la ejecución del objeto contractual y que no fueron previstos ni reconocidos por la entidad estatal, cuya licitud, reconocimiento o resarcimiento se deben analizar de acuerdo con las circunstancias en que hayan acaecido según el régimen de responsabilidad y bajo el principio de equilibrio económico del contrato. Bien, la calidad de servidor público del aquí procesado no ofrece discusión, pues probado está que para la época de los hechos era gobernador del Valle del Cauca, por ende el representante legal y ordenador del gasto. En tal condición, conforme disponen los artículos 303 superior y 11, numeral tercero, literal B, de la Ley 80 de 1993, tenía la función de administrar y ordenar el presupuesto asignado al departamento, el cual podía comprometer mediante la celebración de contratos. Respecto del segundo requisito, era suficientemente demostrado que con ocasión de sus funciones como ordenador del gasto, los recursos que el ente territorial recibió del Sistema General de Participación para poner en marcha el proyecto Dotación de Bibliotecas Escolares a Instituciones Educativas estaban bajo su administración. Así lo evidenció el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP M077 y el Registro Presupuestal RPC 45.000.3025 por 1.000 millones de pesos, que el 29 de enero del 2010 expidió la Subsecretaría Económica y de Presupuesto, emolumentos que al celebrar el convenio de cooperación de interés público con la Fundación, él comprometió. En cuanto a la apropiación de los recursos del convenio en provecho de terceros, se constató que el 28 de febrero del 2010 y por un mes, la representante legal de la Fundación celebró con la gerente de la segunda editorial un contrato de suministro, cuyo objeto consistía en suministrar los elementos cuya calidad, cantidad y precio se detallan en la propuesta presentada por el contratista, la dotación del material bibliográfico en 10 municipios del departamento del Valle del Cauca. Se constató además que quien ejecutó el objeto contrato del suministro fue la segunda editorial. El gerente era el cónyuge de la gerente de la primera editorial, es decir, con quien la Fundación subcontrató para cumplir el convenio de cooperación 0110 del 2010, parentesco por afinidad que se acreditó con el registro civil de matrimonio del 26 de julio de 1999. Y respecto de la adquisición de los textos escolares del proyecto Dotación de Bibliotecas, con las facturas de compra incorporadas en el juicio oral, que evidencian que entre el 12 y el 31 de marzo del 2010, ello tuvo lugar con otras editoriales por un valor de 182.517.600. Material bibliográfico que entre el 12 y el 31 de marzo del 2010, el gerente de la segunda editorial le vendió a su esposa, según 13 facturas, por un valor de 658.366.000 pesos, y que el 22 del aludido mes y año, en virtud del contrato de suministro y en calidad de representante legal, ella, la esposa, le vendió a la Fundación, tal y como lo evidencian 6 facturas por valor de 1.000 millones de pesos. Valor que el departamento del Valle del Cauca pagó a la Fundación con cheques de gerencia del 16 de marzo del 2010, del 5 de mayo y 10 de mayo del mismo año a nombre del fideicomiso del ente territorial. Así lo ilustró la perito cuando compareció al juicio como testigo de acreditación y perito contadora adscrita al Grupo Investigativo de Delitos contra la Administración Pública del CTI Seccional Cali, cuando en forma clara, lógica y coherente expuso que conforme a las evidencias recolectadas
elaboró un informe en el que estableció que los textos escolares con los cuales fueron dotadas las 40 bibliotecas de las instituciones escolares en los 10 municipios fueron adquiridos por el valor real de 182.517.600, existiendo una diferencia entre el monto de los recursos aportados por el Departamento del Valle del Cauca, Secretaría de Educación del Sistema General de Participaciones por 1.000 millones de pesos y el valor facturado por parte del gerente de la segunda editorial por un valor de 817.482.400. La defensa e incluso la misma fiscalía pretendieron controvertir el testimonio de la experta del CTI y la conclusión a la que arribó, con el argumento de que los textos escolares se compraron a las editoriales y distribuidores intermediarios con descuentos superiores al 75 y 80% de su valor, dependiendo de los plazos pactados, como típicamente lo hacen las empresas dedicadas a las ventas de libros, y tal cual como lo declararon en juicio varios testigos, aspecto que la perito no tuvo en cuenta, según ellos, al momento de establecer los precios del mercado con los que fijó el sobrecosto del convenio. Sin embargo, ellos olvidan que realizó un simple cotejo entre las facturas de compra de los bienes entregados en calidad de suministro, que no reflejan descuentos en los porcentajes que se mencionan, y entre el valor pagado por los mismos para evidenciar el considerable sobrecosto, lo que por supuesto va en contravía de la contratación pública y de la real función administrativa, que como lo establece el artículo 209 superior, está al servicio de los intereses generales. Por el contrario, el convenio aquí cuestionado privilegió única y exclusivamente el interés particular, en todo caso, en perjuicio de las arcas oficiales. No cabe duda que el sobrecosto que se reprocha es el resultado del inadecuado estudio de precios del mercado con el que en la fase precontractual se fijó su valor, al baremo de las cotizaciones que en similares términos y precios presentaron empresas con vínculos familiares y laborales con el gerente de la segunda editorial, quien a la larga compró y vendió los textos del convenio, en lo que resultó ser un proceso amañado de comienzo a fin para obviar la selección objetiva del contratista, como se analizó en precedencia, y permitir que terceros, como el antes mencionado y su esposa, se beneficiaran de la apropiación indebida de los recursos del departamento. No puede perderse de vista que el peculado se estima consumado cuando se sustrae el bien de la órbita de custodia del Estado con el ánimo de hacer lo propio o de que un tercero lo haga. En este caso, los recursos oficiales objeto de la apropiación se pagaron a la fundación con los cheques de gerencia a los que se hizo alusión en líneas arriba, cuando el aquí procesado aún era gobernador, y fue en ese momento en el que se ejecutó la sustracción y se privó al ente territorial de la facultad dispositiva de los recursos, sin que forzosamente quien cumpliera la acción disfrutara o gozara de aquellos. Basta con que se le impida al Estado seguir disponiendo de los recursos confiados al servidor público. Acerca de la apropiación por el servidor público, la Corte precisó: el servidor público, siendo garante de los recursos del Estado, esto es, de su correcta utilización y destinación, es la única persona que puede consumar el punible, pues si la apropiación la hace un tercero, vale decir, alguien ajeno a la administración, o al menos sin incidencia funcional sobre los recursos, lo que cometería sería otra figura delictual como hurto o una estafa. Es la disposición directa que se tiene sobre los bienes, lo que permite al legislador hacer uso de la partícula C para simbolizar que la apropiación debe hacerla el servidor público, y para ello no requiere que los recursos ingresen materialmente a sus arcas,
sino que con clara lesión al bien jurídico de la administración pública se destinen sin más a las de terceros. También ha entendido que este punible se ejecuta no solo por la concurrencia exclusiva de la disponibilidad jurídica, y en ese sentido ha diferenciado entre esta, definiendo lo que es la disponibilidad jurídica como la facultad legal que tiene el servidor público de disponer de los bienes del Estado o de los particulares que tenga, administre o custodie, y la material cuando el funcionario tiene o interviene en la custodia del bien y a ella ha llegado por razón de sus funciones, ubicándose en situación de ejercer poder jurídico superior, de modo que si lo emplea para apropiarse del bien, incurre en el delito de peculado, sin que sea necesario que además posea la disponibilidad jurídica. En síntesis, conforme los anteriores presupuestos, no cabe duda que en este asunto la conducta se consumó con la apropiación ilegal de los recursos del convenio, los que se habían dejado en administración, tenencia o custodia del aquí acusado, por razón de sus funciones propias como gobernador y ordenador del gasto, y en virtud de ello se apropió a favor de terceros de 817.482.400 pesos. Por otro lado, no puede arguirse que el exgobernador no tuvo injerencia en la adquisición de los textos, cuando irrefutable es que edificó un convenio de cooperación de interés público en el que una fundación sirvió de puente para la apropiación de los recursos del departamento, en beneficio de particulares que de principio a fin estuvieron involucrados en las irregularidades que marcaron el proceso contractual. Por ejemplo, con las participaciones de familiares y de un empleado en las cotizaciones que sirvieron de insumo para fijar el monto de la contratación en los estudios previos, y la subcontratación de su esposa para ejecutar el objeto del convenio, con la única finalidad de asegurar su favorecimiento y, por supuesto, con la venia del ordenador del gasto. Es cierto que el material bibliográfico se entregó en su totalidad a las instituciones educativas beneficiarias, o por lo menos así lo narraron dos de los rectores de las instituciones educativas que lo recibieron. Lo que se reprocha es la forma como la gobernación los adquirió, porque recurriendo a una serie de artificios con los cuales defraudar el erario público, porque no de otra manera puede explicarse la intervención de una persona en la etapa precontractual y de ejecución del convenio, a través de las empresas con las que mantenía un vínculo familiar o laboral, y lo desproporcionado que resultaron ser los precios de la administración que fueron pagados a la fundación, con los que el prenombrado los compró de contado y no por el método de placismo, como en su momento lo pretendieron ver la Fiscalía y la Defensa en punto a justificar los sobrecostos del convenio. Son precisamente los sobrecostos generados con ocasión del convenio los que en este escenario la Sala discute, al ser el producto de los deficientes estudios de precios del mercado con los cuales se afectó el principio de planeación, pues claramente lo pagado superó el valor real de los textos adquiridos mediante la tercerización o subcontratación, por lo que en este asunto sí es posible predicar detrimento patrimonial. En el caso subexamine, nada se dejó al azar. Las irregularidades advertidas en el trámite del convenio 0110 del 2010 relativas a esquivar la licitación pública, la inadecuada elaboración de los estudios previos, la modalidad de contratación escogida, la selección del contratista sin que cumpliera el requisito de idoneidad de cara a la subcontratación y a la cadena de compras que efectuó para cumplir el objeto de lo convenido, sumado a la suscripción de la minuta sin verificar los requisitos legales y los sobrecostos que generó tal contratación,
Obedecen estos a una serie de actos criminales llevados a cabo con el propósito de favorecer el interés de terceros en detrimento del erario departamental. Es absolutamente incuestionable que celebrar el convenio de interés público de forma irregular, dando lugar al punible de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, constituyó el medio idóneo para la apropiación de los recursos en favor de estas personas, del señor y su cónyuge, gracias a la voluntad del exgobernador, sin que sea de recibo la apreciación hecha por la representante de la Fiscalía, respecto a que dentro de sus responsabilidades, las del gobernador, no le correspondía estar pendiente de la adquisición de los textos y su entrega a las instituciones educativas, cuando se demostró que su participación fue clave para que en la fase de ejecución los precitados resultaran favorecidos. Lo anterior conlleva a que la conducta del aforado encuadre en el tipo penal de peculado por apropiación, por apropiarse a favor de terceros de bienes del Estado cuya administración le fue confiada con ocasión de sus funciones como gobernador del departamento del Valle del Cauca. Del curso de los acontecimientos ya ampliamente reseñados puede concluirse que el procesado sabía de su responsabilidad como ordenador del gasto y comprendía sin duda que al formalizar el convenio de cooperación de interés público 0110 del 2010, comprometía los recursos públicos invertidos con ese propósito y permitiría que terceros inescrupulosos se beneficiaran de los mismos. Incurriría en el delito de peculado. A pesar de ello, no se detuvo y, a sabiendas de lo que implicaba su actuar, propició la apropiación de los recursos en cuantía de los 817.482.400 pesos, como se mencionó, en el detrimento del erario departamental. Itera la sala. El resultado, sin duda alguna, era comprendido por el exgobernador, pues sabía que al suscribir una contratación irregular, los recursos dispuestos para su ejecución serían desembolsados en forma definitiva, lo cual garantizaría su apropiación, lo que permite inferir fundadamente que todo fue perfectamente calculado para que los particulares se lucraran con los recursos que habían sido destinados a la adquisición del material bibliográfico con el cual serían dotadas las instituciones escolares en los 10 municipios del departamento del Valle del Cauca. En ese orden se configuran tanto el tipo objetivo como el subjetivo del peculado por apropiación por el que se le acusó en calidad de coautor, imputándose a título de dolo, toda vez que, no obstante conocer los elementos del tipo objetivo, como se advirtió, orientó su voluntad a la apropiación de dineros públicos a favor de terceros en la cuantía antes determinada. De la antijuridicidad. Como se expuso para el análisis de esta categoría dogmática en el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, este delito de peculado por apropiación implica también la afectación del bien jurídico tutelado de la administración pública, que hace referencia a la correcta utilización de los fondos encomendados en administración, custodia o tenencia al servidor público. Bajo esta premisa, se demostró a través de las pruebas allegadas al expediente que el aquí acusado es coautor del ilícito de peculado por apropiación a favor de terceros, conducta que se halla consignada en el Código Penal como una de aquellas que lesiona el adecuado desarrollo de la actividad estatal, cuyo fin no es otro que satisfacer el interés general. En efecto, como se adujo con apoyo de la jurisprudencia, el propósito de la administración pública es proveer por la atención de las necesidades colectivas a través de una actividad estatal ajustada a la legalidad y donde el servidor público funge como garante, entendiéndose a la administración como algo dinámico que se ve realmente afectado por la actuación desviada del servidor.
y es que el aquí procesado fue elegido como gobernador del departamento del Valle del Cauca, razón por la que se le encomendó proveer por una adecuada administración de los recursos que poseía el ente territorial, pero en su lugar actuó encaminado a la apropiación de los mismos mediante la suscripción de un convenio de interés público para la dotación de 40 bibliotecas escolares en los establecimientos educativos públicos en 10 municipios del ente territorial con sobrecostos, con el único propósito de que los emolumentos correspondientes al aporte de la entidad pública se entregaran a terceros, lo que produjo una efectiva y grave lesión al bien jurídico tutelado, pues el aforado en ejercicio de su función atentó contra el Estado que representaba y causó así un grave perjuicio a la comunidad, especialmente en este caso a los alumnos y profesores de las instituciones de enseñanza ubicados en las áreas rurales y en las cabeceras de los municipios cobijados por el convenio, que lógicamente se vieron privados de esos recursos, los que, de haber sido administrados conforme a los principios constitucionales en cita, podrían haberse destinado para dotarlas con textos que versaran sobre el enfoque o campo específico del centro educativo y en general que habrían propendido por el goce del derecho a la educación. Y frente a la culpabilidad, para la sala es evidente que el comportamiento del exgobernador le resulta reprochable porque actuó con conciencia de su antijuridicidad. No se acreditó durante la actuación procesal evento, padecimiento o condición alguna que tuviera la potestad para afectar su autodeterminación. Por el contrario, prevalido de su estatus, actuó con el ánimo de obtener un provecho para terceros. Por otra parte, como ya se expuso, se probó que el procesado es una persona adulta, con formación académica y que para la época de los hechos reportaba algo más de 2 años al frente de la gobernación del Valle del Cauca, por lo que se infiere sin dificultad que podía comprender la ilicitud del comportamiento que estaba llevando a cabo, y contando con la posibilidad de determinar él mismo de manera distinta, esto es, en acatamiento de las normas constitucionales y legales que juró proteger. Optó de manera voluntaria por apartarse y contrariarlas mediante la apropiación de recursos públicos a favor de terceros, siendo así merecedor de un juicio de reproche. Y en cuanto a la realización de las conductas en calidad de coautor, veamos qué dice la ley. La Ley 599 del 2000 establece en su artículo 28 que concurren en la realización de la conducta punible los autores y los partícipes. En el artículo 29 se establece las 3 formas clásicas de autoría, esto es, autor directo o inmediato, autor indirecto o mediato y coautor. Se ha aceptado la clara distinción entre autores y partícipes, pues se acogen los postulados generales de la teoría del dominio del hecho, según la cual autor será aquel que ejecute los hechos típicos con dominio del hecho, partícipe aquel que colabore con éste en la ejecución de la conducta, pero sin poseer el dominio del hecho, entendido como la capacidad del sujeto para determinar la realización o no del hecho punible. De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 599 del 2000, son coautores los que mediante un acuerdo común actúan con división del trabajo criminal, atendiendo la importancia del aporte. Para el presente caso, respecto a la coautoría impropia, se pregona su configuración cuando la conducta se realiza material y directamente por varias personas en acuerdo, sea que todos desarrollen íntegra y en conjunto la actuación descrita o que la hagan con trabajo dividido. De acuerdo con lo expuesto, la Sala advierte que la conducta desplegada por el aquí procesado se inscribe en el campo de la coautoría impropia, que exige la necesaria presencia de los siguientes elementos. 1.
un acuerdo o plan común. 2. División de funciones. Y 3. Trascendencia del aporte en la fase ejecutiva del ilícito, en razón a lo siguiente: por las irregularidades advertidas en torno a la elaboración y suscripción de los estudios previos y de la minuta del contrato, pruebas 6 y cuarta de la Fiscalía, se infiere que el acusado acordó por lo menos con su secretario de Educación la manipulación del proceso contractual, aprovechando la desconcentración del trámite en la dependencia a cargo de este último funcionario, o sea, del secretario de Educación, para que desde la primigenia oportunidad, esto es, desde la elaboración de los estudios previos y sin sospecha alguna, se escogiera una modalidad que permitiera con facilidad adjudicar sin problema el contrato a dedo a la fundación. Lo anterior producto de la división de funciones que se presentó cuando menos entre el aludido funcionario y el aquí procesado como ordenador del gasto, que deliberadamente facilitó que su subalterno adelantara el proceso contractual con serias irregularidades, cuyo propósito estaba dirigido a favorecer a terceros. No queda duda del aporte trascendente de acuerdo a cómo se realizó la conducta. Ello se deduce desde el mismo momento en que se suscribieron el documento de estudios previos con serias anomalías en su elaboración, lo cual ratifica que fue un instrumento más en el andamiaje para fijar la modalidad con la que caprichosamente sería escogida la entidad contratante. Lo relevante es que el aporte del exgobernador garantizó la consumación de los punibles al participar en la elaboración de los estudios previos y al omitir controlar y vigilar de manera consciente y voluntaria las actuaciones de sus subalternos. Máxime, si la función contractual estaba desconcentrada y recaía en la dependencia de este último funcionario, lo que claramente obedeció a la realización de un mismo objetivo, pues a sabiendas de que el trámite adelantado no cumplía con los requisitos legales esenciales y las implicaciones que ello conllevaría, suscribió un contrato ilegal, lo que creó un riesgo jurídicamente desaprobado que se concretó en el resultado típico ya conocido. Se insiste, el aporte efectuado por el exgobernador resultó trascendente, pues al incumplir en su totalidad con sus deberes legales y constitucionales, permitió la consumación de los punibles por lo que se le juzgan, ello sin pasar por alto que el secretario de Educación por estos mismos hechos fue condenado. Y en punto a las penas, recordemos que la comisión de los delitos demostrados exige la imposición de las penas previstas en la legislación que correspondan a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, de acuerdo al artículo 3 del Código Penal, y que éstas cumplen funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado, de acuerdo al artículo 4. Las sanciones previstas en los tipos transgredidos deben dosificarse siguiendo las reglas de los artículos 60 y siguientes del Código Penal. Por lo que, atendiendo lo normado en el artículo 31 del Código Penal, para establecer el quantum de la sanción en los casos del concurso de conductas punibles, el funcionario judicial deberá partir de la sancionada con la pena más grave. Por ello, en este caso, se calculará la imponible para cada una según las circunstancias específicas, aumentadas hasta en otro tanto, sin que pueda superar la suma aritmética de la que corresponda cada una de las atribuidas debidamente dosificadas. Ahora, de acuerdo con las circunstancias de mayor y menor punibilidad que hayan sido endilgadas a efecto de la ubicación en todos los cuartos punitivos, como todo evento modulador de la pena, debe estar motivado en criterios de proporcionalidad. Entonces, acto seguido,
Desde la página 140 hasta la 152, la Sala procede a calcular las penas tratando en principio lo concerniente al delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, en lo que toca tanto a la pena de prisión como la pena de multa y la de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, para proseguir en el mismo sentido con el delito de peculado por apropiación a favor de terceros, agravado por la cuantía. Continúa con la dosificación de la pena de acuerdo al concurso de conductas punibles, resolviendo condenar al exgobernador como coautor penalmente responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado por la cuantía, imponiéndole una pena de 259 meses y 15 días de prisión, multa de 817.482.400 pesos, más 187.94 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos, que dan como totalidad la suma de 914.271.500 pesos que debe cancelar a favor del Ministerio de Justicia y del Derecho. Inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas en 240 meses y una inhabilidad intemporal que está prevista en el inciso quinto del artículo 122 constitucional, con fundamento en las consideraciones que la Sala expuso en la página 152. Y es así como, estimados suscriptores, terminamos esta tercera parte presentando excusas en cuanto a la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, por encontrarse esta tercera parte tan extensa como la anterior. Nos vemos obligados al uso de la cuarta para tratar este punto en particular, donde nos referiremos desde la página 152 hasta la terminación de dicha sentencia de primera instancia a los mecanismos sustitutivos de ejecución de la pena privativa de la libertad.